¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente, y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga a una idea del estilo de escritura y de historia que se manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes de Safari Accidental de Juan Villoro, voy a leer dos crónicas del capítulo número 2, Alto Volumen. Vamos por la primera crónica, Los Reyes Viejos. Los Rolling Stones, 40 años en el camino, 1961-2001. Frank Gehry, supremo esteta de las chatarras en la sociedad post-industrial, levantó entre las grúas oxidadas de Bilbao una marea de titanio que parece un capricho de la geometría y cumple el muy funcional propósito de albergar el Museo Guggenheim. Por fuera, el edificio rinde culto a la capacidad del metal para torcerse. Por dentro, el vértigo se apacigua en favor de la pintura. Nadie mejor que un inventor de tempestades como Gehry para construir el Museo del Rock en otra lluviosa orilla, la ciudad de Seattle. De nueva cuenta, en este espacio la flexibilidad está en la fachada. El guión museográfico no puede deparar grandes sorpresas porque en el rock las dinastías ya se ordenan como en las tablas de arcilla del antiguo Egipto. ¿Resulta posible, por ejemplo, polemizar sobre Elvis Presley? Con todo y su sobrepeso, las capas de satín vigorosamente tisú, el cetro de joyas de fantasía, la mansión tapizada de poliéster, la pistola como un cubierto adicional en la mesa donde las hamburguesas significaban alta cocina y los pañales desechables que se vio obligado a usar en los últimos años de su mandato, el rey del rock and roll tiene garantizado un nicho de terciopelo en el panteón de la cultura de masas. La posteridad de Elvis es tan sólida que tiene futuro en el pasado. Hace unos años, el filólogo finlandés Jukka Anmont grabó una versión en latín de Blood, Sweat, Shoes. Entusiasmado con esta arqueología, en 2001 avanzó hacia una civilización más antigua y adaptó la pieza al sumerio que se hablaba en Mesopotamia entre 4000 y 1800 a.C. Quienes han escuchado al Dr. Anmont en congresos de asiriología reportan que el sumerio brinda opciones rítmicas al rap y al hip hop. Ante la obviedad de ser un producto clásico, el rock repliega sus orígenes hacia un horizonte mitológico. Lo que a fines de los 50 fue un alarido de ruptura, ahora es asunto de anticuarios. Medio siglo bastó para que un arte de lo evanescente desembocara en subastas donde el Cadillac rosa de un cantante se presenta como una astilla de la Cruz de Cristo. En México, el Tianguis del Chopo surgió como un mercado de las pulgas donde los discos y las revistas que habían sido el non plus ultra de lo moderno regresaban décadas después como productos de una civilización remota que quiso que el mundo oliera a pachulí. Por su parte, la cadena Hard Rock Café puso reliquias del pop en sus paredes para que los parroquianos admiraran una guitarra Gibson como si fuese Excalibur, la espada húmeda de la leyenda artúrica. Cada semana, el rock continúa produciendo hits y lanza por el mundo a cantantes que muestran ombligos de estremecedora juventud. Sin embargo, no puede librarse de la necesidad de custodiar su historia ni de rendir culto a los santos que ha canonizado o a los beatos que suman méritos para ingresar a su hagiografía. En un arte que ofrece novedades para los adolescentes de nariz multiperforada y recuerdos para los veteranos de los 3 Woodstock, nadie combina mejor la actualidad con la preservación del matrimonio como los Rolling Stones. Sería absurdo proponer un revival de los decanos de la insatisfacción, porque nunca han salido de las listas de popularidad. Sus satánicas majestades ignoran los programas de retiro y las formas de aplicación de Afort.
a diferencia de tantos músicos de su generación, no necesitan ser evocados en una misa negra de difuntos. Es absurdo volver a oír a los Rolling Stones por la sencilla razón de que los seguimos oyendo desde hace más de 4 décadas. El 17 de octubre de 1961, Mick Jagger y Keith Richards se encontraron en la estación de Danforth y tomaron un tren que cambiaría la historia del rock. Los antiguos amigos se identificaron como fundamentalistas del blues y concibieron un grupo que empezaría a tocar en pubs malolientes unos meses más tarde y grabaría su primer sencillo en 1962. Para los mitógrafos, el andén donde Jagger y Richards redescubrieron su pasión equivalente al Ponte Vecchio donde Dante vio a Beatriz. Los críticos han tomado el asunto con más reserva. Durante 4 décadas, los Stones han sido el blanco favorito de sus testigos letrados. Truman Capote consideró que Jagger era tan sexy como un sapo orinando, y Lester Bangs, el Rimbaud de la crítica de rock, calificó a los Stones como una corporación machista, ávida de dinero, incapaz de retirarse y dotada de nervios de rayo láser. Curiosamente, la baja opinión de los escritores ha dado realce a un conjunto al que le sientan bien las heridas. Mejor ser masacrado que ignorado. La verdad sea dicha, los Stones no pasarían a la historia por logros estrictamente musicales. Los decanos del alto volumen son ante todo una imagen, íconos que han adquirido la pétrea condición de las gárgolas de una catedral. Lo más significativo en su maratón de la perseverancia es la falta de nostalgia. El grupo se resiste a revisar proustianamente su pasado tanto como a perpetuar su imposible juventud. Su estrategia para refutar el tiempo no se basa en lo que fueron, sino en su apetito por el presente. Voraces vejestorios, los Stones mejoran con cada segundo adicional. Jagger hace un alarde de su condición atlética, se mueve en escena como si desayunara un reforzado cereal geriátrico y demuestra que se puede tener la edad del genocida Milosevic y dominar a la juventud con mejores armas. Pero la condición física es solo una parte de su persona pública. Su sentido de la empresa tiene miras más amplias. De acuerdo con Martin Amis, estamos ante el menos sedentario de los millonarios. Un potentado cuya extraña manera de hacer negocios exige mover los hombros hasta casi descoyuntarse el cuello. Lo definitivo en el cantante no es su resistencia, sino la fascinante manera de envejecer en pro del rock. A mediados de los 80, los Stones parecían cuarentones dignos de la sentencia de Jethro Tull. Demasiado jóvenes para morir, demasiado viejos para rock and rollear. Habían perdido la estamina y la rebeldía del principio. Su rutinario sentido del espectáculo les auguraba un futuro en Las Vegas, ese asilo para baladistas de la tercera edad. Sin embargo, a partir de los años 90, el grupo que cantó El tiempo no espera a nadie hizo de la vejez un campo magnético. En la era de las cremas hidratantes y los cirujanos plásticos, Keith Richards logró que su cutis alcanzara una textura de jerarca embalsamado en Asia Menor. Ron Wood conserva la sonrisa del adolescente que se acaba de orinar en la jarra del Kool-Aid, pero adquirió unas facciones cortadas con navaja de botón. Esos tajos no se logran con los tenues implementos de una navaja suiza. Y Charlie Watts pasó de su sombrío aspecto de burócrata a su altivo aspecto de plutócrata. Desde su divorcio con Jerry Hall, Jagger se ha convertido en el patán más documentado por la prensa amarillista. Su arrogancia y su obsesivo afán de control dan para tiranizar a algún país pequeño. Sin embargo, no hay forma de que mengue el carisma de este déspota. Quienes lo van a entrevistar suelen aguardar durante horas en el salón de un hotel hasta que Jagger aparece con cara de arresto domiciliario y responde las preguntas con la pronunciación de quien acaba de perder 2 dientes en un partido de rugby. Estas sesiones comprueban la acorazada solidez de la fama y la cuestionable calidad de la cultura de masas. El cantante bosteza,
Se rasca los testículos con desparpajo, suspende las entrevistas a su arbitrio. Nada de eso importa. Estamos ante el hombre que logró que su lengua se convirtiera en un logotipo del siglo XX. Es difícil que el carisma dure mucho. Sandino, Malcolm X y el Che murieron a los 39 años y solo en calidad de mártires se aseguraron una posteridad de héroes de mediana edad. Al finalizar el siglo XX, el mundo vivía absorto ante los gemelos Johnny y Luther Hu, que a sus 12 años fumaban un cigarrillo tras otro y desviaban las balas con sus rezos en beneficio del ejército de Dios en Birmania. Los infantes se presentaban como cristianos fundamentalistas, místicos de la religión y la milicia. Cuando no estaban comiendo caramelos, tenían visiones feroces y certeras. Eran perfectos para un siglo enamorado de los guerrilleros jóvenes y fotogénicos. Pero sus posibilidades de llegar a la edad de Sandino, Malcolm X y el Che al frente de un ejército se desvanecieron con el humo de los últimos cigarrillos fumados en campaña. Johnny y Luther tuvieron que rendirse, atrapados en su carisma excesivo y pueril. Para líderes de tal naturaleza no hay renovación posible. Los profetas mágicos reclaman un culto desmedido y no pueden reinventarse una madurez de tediosos legisladores socialdemócratas. El tribunal de los ídolos pop es menos severo que el de los líderes históricos. La cultura de masas no conoce castigo más dañino que el olvido. Para ponerse a salvo de este mal, los Rolling Stones se han consagrado al arte de tener testigos. Quizá en un tiempo por venir serán mejor recordados por su indeleble iconografía que por sus grabaciones de bluesistas acaudalados. Los Stones invitan a su corte a todo aquel que tenga cámara. 40 años de instantáneas certifican que no se trata de estrellas fugaces. Aunque las tomas bastarían para llenar una fototeca del tamaño de la imaginación de Frank Gehry, ninguna sala del Museo Rolling Stones sería tan significativa como la relativa a su presente, es decir, a su venturosa y en apariencia inagotable manera de marchitarse. De poco sirve buscar paisajes de fondo, celebridades entrometidas o memorabilia que justifique las escenas. Los decanos del rock han vivido para trabajar sus caras. El conjunto que se desgastó tan venturosamente carece de otro look que sus facciones. Si el camaleónico Bowie ha hecho que sus feligreses se vistan y travistan de muy diversos modos, después de 40 años en el camino, los Rolling Stones no requieren de disfraces porque carecen de espectadores típicos. La vida ha durado lo suficiente para que cualquiera califique como fan del grupo. Aparte del anillo en forma de calavera de Richards o las mascadas estrafalarias de Watts, los Stones están libres de adornos. Por ello, en su rigurosa vigilancia de los íconos, los fotógrafos, imprescindibles evangelistas de esta leyenda dorada, suelen concentrarse en los rostros. Los reyes viejos se decoran con sus gestos. La paradoja de su longevidad no dimana de prolongar la juventud, sino de asumir su vigorosa condición de ancianos. Ante las cámaras, demuestran la verdadera naturaleza de su pacto con el diablo. Esos fósiles no pidieron la vida eterna, sino una vistosa capacidad de acumular los años. No es casual que uno de sus proyectos más recientes llevara el título de Puentes hacia Babilonia. Los Stones comunican con una edad pretérita. En buena medida, este grado de preservación ha sido posible porque el grupo no cedió a las tentaciones de la vanguardia y militó con tesón en el rock básico. Su dilatada discografía posee una admirable unidad. En cuanto a los temas, el más recurrente es el de la maldad controlada. Como Satanás, en El paraíso perdido de John Milton, proclaman: Mal, sé tú mi bien. Amparados en símbolos nocivos, habitan un infierno confortable, donde la simpatía por el diablo depende de los estudios de mercadeo. ¿Es posible encontrar novedades en los ancianos que venden inconformidad al mayoreo? Verlos significa reconocerlos. Los Rolling Stones solo pueden ser canónicos. Bajo los quemantes reflectores de la escena, los Rolling Stones reciben el ultraje de la cronología.
los Reyes Viejos llegaron con puntualidad a la esencia de su destino público. Llenos de años, perduran como los monolitos minerables de Stonehenge. El cantante que juró no cantar, I can't get no satisfaction. Después de los 30, muestra hoy una estimulante y perturbadora senectud. Mick Jagger corre como el anciano hiperveloz que no debería ser, mientras Keith Richards se conecta a la máquina de diálisis. En 1961, Jagger y Richards subieron a un tren que no se ha detenido. 40 años después, la atención de varias generaciones los mantiene en estado de perfecto deterioro y les permite negar la principal convención iconográfica del vampirismo. Estos monstruos viven para verse en el espejo. Aquí termina esta crónica. En mi concepto personal, esta crónica es brutalmente acertada. Fue escrita en 2001 y hoy, en pleno 2023, no habría necesidad de cambiar una sola palabra. Ya son 44 años de música y siguen tan campantes. Paso a la siguiente crónica que ya había anunciado en mi audio anterior. La destrucción tranquila. Yoko Ono en México. Es la primera vez que vengo a México y ustedes son la primera gente que conozco. Ignoro el significado de esto, pero seguramente es importante. Yoko Ono habla ante decenas de periodistas. La conferencia es una especie de ceremonia. El polémico arquetipo de los 60 no está ahí para hacer revelaciones, sino para refrendar anhelos con su presencia. Sus gestos son su principal mensaje. Los dedos en posición de Peace and Love, los emblemáticos lentes oscuros, la palabra John que cae como un mantra. No hemos creído en vano. Los íconos son posibles. Si censuran sus preguntas, se arrepentirán después. La sacerdotisa trata de provocar a su rey. No lo consigue. La idolatría es una simplificación que no admite arrebatos. Para los feligreses, la franqueza es una bendición inmerecida. Yoko habla de la instalación Est It, que se presenta en el Museo Tamayo con frases simples que el apasionado espectador transforma en aforismos. Si esto les parece nuevo, es que lo es. No faltan los lugares comunes del pensamiento groovy. Ustedes son energía y yo soy energía. Por eso el futuro es importante. El futuro ya está aquí, pero no lo vemos. En Yoko, la provocación se ha convertido en una forma del afecto. Con una sonrisa que no puede ser más amable, dice: espero no sentirme intimidada por lo que ustedes puedan pensar de mi obra. En japonés, el nombre de la vanguardista significa hija del océano. De los mares disponibles, ninguno le viene mejor que el mar de la serenidad en la superficie de la luna. A pesar de su turbulenta biografía, Yoko habla desde un helado desierto sin corrientes de aire. Nos reunimos en una estrecha oficina del Museo Tamayo. Yoko escucha las preguntas con atención, casi con reverencia, mientras acaricia la solapa de un saco que no responde a los colores extrovertidos de Zara o de Benetton, sino a la elegante indefinición de Armani o Valentino. Una textura que aspira a reproducir un sorbete de pétalos de rosa. En una época en que la prensa ofrece cortejos de motociclistas y camarógrafos para acompañar a las celebridades al infierno, Yoko luce ajena a los abusos de la opinión pública. ¿Cómo se protege del acoso al que también pertenece esta entrevista? La hija del océano sonríe. Ustedes díganme cómo debo protegerme. Trato de vivir normalmente, tan normalmente como me sea posible. El trabajo me ayuda mucho en eso. De todos modos, oigo toda clase de historias que me sorprenden. Que me encontré a Elizabeth Taylor en el Central Park y fuimos a tomar el té. Es una historia agradable, aunque no sea cierta. La normalidad de una persona tan sometida al escrutinio
ocurre en circunstancias excepcionales. El despliegue de seguridad del Museo Tamayo sugería otra clase de actividades. Un capo del narcotráfico en trance de liposucción o Yasser Arafat en una conexión de vuelos. La visita transcurrió con la lujosa celeridad de quienes piensan que el espacio sirve para ganar tiempo. En la tarde, Yoko llegó en un jet privado al aeropuerto de Toluca, se trasladó al Hotel Presidente de la Ciudad de México, donde descansó un par de horas. Ofreció una conferencia de prensa de 6 a 7 de la tarde. Se fotografió durante 10 minutos. Sostuvo una entrevista de 20 minutos. Conversó con las autoridades del museo, inauguró su instalación y regresó a Nueva York. En esencia, lo único que Yoko Ono conoció en su primera visita a México fue la instalación de Yoko Ono. Su hijo Sean le había recomendado nuestro país como un sitio mágico, pero no tuvo tiempo para fiestas con cohetes y confeti de a montón. Solo viajo por motivos de trabajo, aclaró la artista, y su calendario azteca confirmó la frase. No convivió con quienes esperaban que bendijera camisetas, discos y hasta óleos. It's It, el proyecto que presenta en el otoño de 1997, es una instalación de 100 ataúdes en los que crecen naranjos. La metáfora de la vida que surge de la muerte es bastante obvia. Hay 60 féretros para hombres, 30 para mujeres, 10 para niños. Pensé vagamente en lo que ocurre en un campo de batalla. Son las estadísticas habituales de la guerra. Las respuestas de Yoko son concisas, como si buscara restarse importancia. Pide que la interroguen a fondo, pero toda su respuesta es una afable miniatura. Muchas de sus obras parten de juegos de palabras. Basta recordar la tarjeta postal blanca con un hoyo en el centro y una leyenda. Un agujero para ver el cielo. Y la crítica no ha dejado de atribuirle influencia de la poesía japonesa y de la filosofía zen. Yoko acepta a medias estas conjeturas. Creo que gran parte de mi trabajo tiene que ver con el zen, pero no estoy muy consciente de ello. En ocasiones me sorprendo de encontrar ecos del arte japonés. Se trata de un efecto posterior, no buscado. De pronto alguien me dice, esto es como un haiku, y yo pienso, entonces sí, es cierto. Incluso en el trato con sus asistentes, Yoko se sirve de la filosofía instantánea que por momentos recuerda al zen y por momentos a las galletas de la fortuna. El INBA recibió el siguiente fax de las oficinas de Yoko en Nueva York para ser entregado al artista. Hola Yoko, obra para concierto. Cuando el telón se alce, escóndete hasta que te dejen sola. Sal y juega. Obra peatonal. Agita tu cerebro con un pene hasta que las cosas se mezclen bien. Sal a caminar. Obra cartográfica para el piloto. Dibuja un mapa para perderte. De no ser por su creadora, la instalación It's It resultaría un simpático fraude artístico. Un bosque que se puede atravesar sin muchas consecuencias, a pesar de sus alusiones a la necrología y la esperanza. En los años 70, Yoko parecía, si no profunda, por lo menos bastante densa. Alguien me dijo que no sé platicar de cosas sencillas y que por eso los hombres me odiaban. Hoy en día ocurre lo contrario. El interlocutor se afana en otorgarle profundidad a sus frases sedantes. Mi trabajo no importa, ustedes lo vuelven importante. Como dijo John, la mitad de lo que digo no tiene ningún significado. Yoko luce muy delgada, lleva el pelo muy corto, con tajos de calculada disparidad que parece provenir de un hábil bisturí. Su cutis extraterso provocó un eslogan en las inmediaciones de las oficinas donde nos reunimos. Las orientales no se arrugan. Conociendo el ritmo de su estancia, resulta casi alarmante que esté tan tranquila. En las artes plásticas, solo Dalí y Andy Warhol han construido personajes públicos más notorios. Sin embargo, Yoko logra que sus palabras suenen agradablemente ajenas a su trayectoria. Lo decisivo es que el arte comunique por sí mismo, pero en ocasiones, un artista también se convierte en su personaje.
Es algo que me ha sucedido y de mí depende usarlo bien o descartarlo. Yoko Ono nació en Tokio en 1933. Su infancia estuvo marcada por la guerra y por el afán de contradecir a todo mundo. Su padre quería que fuera pianista y a los 2 años le midió las manos para ver si ya alcanzaba una octava. Mis manos se encogieron para llevarle la contraria. Siempre he sido rebelde. Cuando se mudó a Nueva York, la heterodoxa nadó contra la corriente y se incorporó a la vanguardia pianista en su condición doblemente minoritaria de mujer amarilla. Mi camino fue tan fácil como el de las demás mujeres, pero lo vi como un desafío en general. Las dificultades se convierten en retos para mí, son necesarias para pulir mis obras. A principios de los 60, participó en el grupo Fluxus y tuvo el éxito moderado de quienes provocan escándalos elitistas. Con el tiempo, Fluxus influiría en artistas populares. Fue un movimiento decisivo porque apareció justo cuando mucha gente empezaba a pensar en términos de vanguardia. El alumno más significativo de Fluxus fue, por supuesto, John Lennon. Yoko conoció al cantante y compositor en la Galería Índica de Londres en 1968. Su romance representó las bodas del pop y el avant-garde y abrió el largo y sinuoso camino que conduciría del repudio a la canonización. Las obras de Yoko que tanto irritaron en el pasado ya son objetos de culto. En 1997, el Royal Festival Hall de Londres presentó El ajedrez blanco, el libro Grapefruit y los otros talismanes de la transvanguardista que también ha sido celebrada por la industria del disco. Sus 11 álbumes y la Ono Box, que contiene 6 discos compactos, refutan la idea de que era un ave de paso en los estudios de grabación. Incluso las nuevas tecnologías parecen darle la razón a sus lejanos proyectos interactivos, como las azarosas conversaciones por teléfono con quienes visitaban sus exposiciones. Internet fue prácticamente hecho para mí. Por extraño que suene, cuando conoció a John, Yoko no estaba muy al tanto de los Beatles. Paul, George y Ringo, que conocían las volátiles pasiones de su amigo, bautizaron a Yoko como el plato del mes. Fueron los primeros en no entender a dónde iba el hombre del Rolls blanco que se había declarado más famoso que Jesucristo. Para la Beatlemanía, 2 verdades saben a nitroglicerina. Fue John quien buscó a Yoko y fue John quien se hartó de los Beatles. Durante décadas, los fanáticos se han negado a aceptar que el huérfano más célebre de Liverpool y el reinventor del pelo largo se curara de sus carencias con una japonesa de pelo hechizado en Salem. Quienes pretendían vivir por siempre entre campos de fresas y submarinos amarillos tomaron el romance como el caso más agudo de síndrome de Estocolmo. John se había enamorado de su secuestradora. Yoko era todo lo que no eran los Beatles, la contrafigura que acechaba para destruirlos en una esquina de Abbey Road. El juicio al artista constituyó una auténtica inquisición de la contracultura. Cualquier signo la denunciaba. ¿A quién se le ocurriría que las gargantas más costosas del planeta compartieran micrófonos con esos pujiditos dignos del mejor harakiri? La Beatlemanía, que entre otras cosas era una forma de la sexualidad, no soportó que Yoko careciera de los atractivos certificados por Playboy y se desnudara en la portada de Two Virgins. John contribuyó a la irritación respaldando cada gesto de Yoko. En 1980, se fotografió en la portada de Rolling Stone, en posición fetal, abrazado a la mujer que para él era su guía artística, su pareja omnipresente, su madre sobreprotectora, la tierra misma. Pero el descontento no se dirigió contra los gustos del cantante, sino contra la intrigante que lo sonsacaba, la archivillana que acabó con el idilio entre John y el universo. El odio a Yoko Ono se ha organizado en clubes, ha nutrido morbosas biografías, ha llegado a las vibrantes pantallas de internet. Quien desee enrolarse como enemigo puede entrar a la página Me Against Yoko. Yoko se refiere a la caída de los titanes con su típico estilo de aforismo bonsai.
Solo los Beatles pueden acabar con los Beatles. Lo extraño a fin de cuentas es que los monstruos duraran tanto tiempo juntos, entre contratos megamillonarios, seguidores en espera de la más leve señal para volverse macrobióticos o dejarse la barba hasta las tetillas, hordas de mujeres en estado semiepiléptico depositando flores en la puerta de Paul McCartney, nubes de LSD, rumores en horario AAA sobre la muerte de Paul, la homosexualidad de John, el alcoholismo de Ringo, la cornamenta de George, cortesía de su mejor amigo Eric Clapton, cuyo apodo como virtuoso de la guitarra mano lenta adquirió una nueva ironía. Los cuatro de Liverpool pasaron de compartir literas olorosas a muelle a administrar un vasto emporio y una religión de la que no siempre fueron gurús voluntarios. George Harrison, aficionado a las carreras de coches, contemplaba desde los pits las evoluciones de los Honda y los Lotus, un asunto muy relajado en comparación con lo que ocurría en los estudios de Abbey Road, donde el grupo incluso era víctima de sus deseos. Dred Taylor, jefe de prensa de los Beatles, dejó un elocuente pasaje sobre esta tiranía del capricho. Al margen de los motivos, el resultado es la esclavitud. Cualquier cosa que se le ocurra a los Beatles es llevada a cabo. Quiero decir, cualquier cosa que pidan los Beatles es intentada. ¿Un huevo poché en la línea Bakerloo del metro? ¿Entre Trafalgar Square y Charing Cross? Sí, Paul, listo. ¿Un calcetín lleno de mierda de elefante en Otterspool Promenade? Dame 10 minutos, Ringo. ¿2 enanos turcos bailando Charleston en un aparador? ¿Masculinos o femeninos, John? ¿Vello púbico de Sonny Liston? Queda poco tiempo, George, pero... dame hasta la mañana en la tarde. El único show que yo podría conducir después de este es el de la reina. Cautivos de su celebridad, los Beatles solo podían liberarse destruyendo lo que eran. Sin embargo, quienes siguieron mentalmente a Lennon en la India, a su boda en Gibraltar y a sus excursiones químicas con el Dr. Timothy Leary, pensaban que la felicidad, esa arma caliente, solo podía arder en las hogueras combinadas del cuarteto. En su inmenso departamento del edificio Dakota de Nueva York, el retirado John se convirtió en padre de tiempo completo y estupendo artífice de capuchinos. John era un hombre renacentista, comentó Yoko. No se conformaba con un solo medio artístico, ni buscaba profesionalizarse en él. Creo que es muy importante mostrar esto. Yoko ha luchado para que John sea reconocido como pintor. Hace poco, el Museo de Arte Moderno de Nueva York compró algunos de sus dibujos. ¿No es fantástico? Yoko pregunta con entusiasmo. John fue muchas cosas. Todos lo somos si dejamos de inhibirnos y no decimos, esta es mi tarjeta de presentación. A fines de los 60, el genio renacentista pasaba por una fase muy compleja. ¿Qué otro hombre se definía gritando ¡Soy la morsa! Entre 1968 y 1970, Lennon contribuyó a la desesperación planetaria con su progresivo alejamiento de los otros tres. En la torturada era de Vietnam y Tlatelolco, el presidente del Club de los Corazones Solitarios fraguaba el mayor golpe sentimental de la especie. Los peldaños del enfriamiento son archiconocidos. John se acostó en una cama para protestar contra la guerra. John se enfundó en una bolsa para no afectar a sus interlocutores con su presencia. John compuso Revolución número 9. John cambió su segundo nombre, el Winston que lo distinguía como un niño de la batalla de Inglaterra, por Ono. John filmó la película de 42 minutos, Autorretrato, que trataba de su pene en erección. John lucía absolutamente chiflado, más allá de la terapia y el cariño de sus fans. Por último, John pronunció las 4 palabras más deprimentes de la lengua inglesa desde Lo demás es silencio. Sus palabras fueron: El sueño ha terminado. Los Beatles no se volverían a reunir. El 8 de diciembre de 1980, cuando el recién aparecido Double Fantasy demostraba que al fin podía producir espléndida música conyugal, Lennon fue acribillado por un admirador psicópata.
En su condición de la viuda más célebre del planeta, Yoko no se ha librado del fuego de la crítica, en especial por usar los lentes ensangrentados de John en la portada de su disco Season of Glass, y por permitir que American Express se apropiara de Imagine en un comercial. Estas críticas no carecen de fundamentos. Otras provienen de la necesidad de hallar a la madre de todas las calamidades. Yoko renunció a demandar a quienes la calumniaban por la sencilla razón de que son demasiados. Si me limito a pelear contra una persona, va a parecer que las demás que hablan de mí dicen la verdad, de modo que me la pasaría la vida en tribunales. La biografía de Yoko se escribe como un guión perfecto para el suicidio, las adicciones, el rencor sin freno. Su venganza es la paz interior. Aunque resulta imposible saber lo que ocurre en una mente con más habitaciones que el edificio Dakota, todo sugiere que ha llegado bien a los 64 años, emblemáticos, que significan la vejez para los Beatles. Oh dear, exclama ante la mención de When I Am 64. Existen muchos mitos, y uno de ellos es que la gente tiene miedo de tener más de 60 años. Pero uno no cambia, sigo haciendo lo que quiero. La renuncia de Yoko a las formas obvias de la transgresión tiene una larga historia. En 1966 participó en Londres en un congreso dedicado a la destrucción del arte. En aquel simposio escandalicé por presentar una obra muy poco destructiva. Muchos pensaron que yo carecía de méritos destructivos porque me propuse hacer una destrucción tranquila. Presenté varias obras, pero la que alteró a todo el mundo fue la obra susurrada. Una acción que consistía en murmurar una palabra a otra persona que a su vez la murmuraba a otra persona hasta que la palabra cambiaba de significado. A los demás les interesaba destruir coches o pianos. A mí me pareció más importante una destrucción tranquila y conceptual. Es algo que también sucede en el mundo y resulta mucho más peligroso que destruir un coche. A pesar de que Yoko se queja de la distorsión de sus ideas, su obra depende de las posibilidades de ser malinterpretada. En esto, lo que ofende a quienes buscan obras definidas con código de barras para el lápiz óptico del mercado y lo que estimula a quienes convierten en poemas o pinturas las tenues líneas punteadas que ofrece el artista. Vale la pena revisar algunos desencuentros entre Yoko y los suyos. La destrucción verbal de Obra Susurrada fue demasiado suave para los artistas de Martillo y Dinamita. En cambio, su lucha por la paz fue vista como una provocación ridícula y violenta. Junto a un cuadro de Tamayo, Yoko parece la próspera editora de una de esas revistas de arte donde cada página despide un perfume distinto. Cuesta trabajo recordarla en su Bed In de Ámsterdam, cuando anunció que no saldría de la cama hasta que hubiera paz en el mundo. ¿Qué tan ingenua le resulta ahora esa campaña? Tal vez fuimos demasiado ingenuos, pero fue lo mejor que no hacer nada. Por otro lado, John y yo tratamos de enviar un mensaje humorístico. Lo de la cama era una especie de happening. Pensamos que todo el mundo se iba a reír, pero la gente estaba enojadísima. Yoko tiene que seguir con una agenda digna de un operativo militar. La gente la aguarda para la inauguración en la que volverá a usar la frase con que abrió su conferencia de prensa. Es la primera vez que vengo a México y ustedes son la primera gente que conozco. La multitud recibe con una aclamación a la figura salida de tantos pósters y tantos discos. Puede verla durante los mismos minutos que duraban las lejanas canciones de los Beatles, lo suficiente para activar la nostalgia. A fines de los 60, como regalo de Navidad al planeta, John y Yoko pagaron una campaña publicitaria con el siguiente lema: La guerra ha terminado, si tú quieres. Este día de 1997, Yoko recorre el paisaje después de la batalla. El bosque que crece en los ataúdes de la instalación es It. El título rompe en dos la palabra salida. Es lo que Yoko ha encontrado al cabo de tanto tiempo, un punto de fuga, lejos del público con el que sostuvo el cortejo más ambivalente de la cultura de masas. El mar de la serenidad donde el sonido se disuelve en un cielo sin vientos.
Espero hayan sido de su agrado estas dos crónicas leídas, referentes simplemente a dos de los artistas más grandes de la historia, los Rolling Stones y los Beatles. Aunque esta segunda crónica habla de Yoko Ono, creo que es muy referencial para aquellos que gustan de su música. En la próxima entrega leeré del capítulo número 3, Territorios, la crónica llamada Escape de Disney World. Nos escuchamos a la próxima. Si le gustó esta lectura, compártala con aquellas personas a las que usted crea le pueden interesar. Suscríbase y active la campanilla de notificaciones. En mi canal puede encontrar fragmentos de muchos más títulos literarios. También puede encontrarme en Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music en el podcast Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.